Hola a todos, bienvenidos nuevamente a una sesión más de las materias de Historia de México en las que estamos abordando diferentes temas. Hoy corresponde abordar la temática de las expediciones que se realizaron a América, las primeras expediciones que se realizaron tanto a América como a Mesoamérica, que ya sabemos que no se llamaba Mesoamérica. Estamos hablando de Anáhuac, el antiguo Anáhuac, Anáhuac, el valle de Anáhuac. Y no solamente esas expediciones, me refiero a las expediciones de Colón y las expediciones de las exploraciones en el Anáhuac, de Pizarro, de Hernández de Córdoba, de Juan Grijalva y de Hernán Cortés. Pero también vamos a ver qué consecuencias trajo eso, esas exploraciones, es decir, la invasión militar y espiritual ocurrida en Mesoamérica o en el Valle de la Anáhuac. Entonces, eso es nuestra temática que vamos a analizar. Algunos puntos los vamos a ver muy rápidamente, de grosso modo. En Europa, en el siglo XV, durante el siglo XV y mitad del siglo XVI, o incluso hablamos del siglo XVI, la cosmovisión que tenían los europeos, la cosmovisión, es decir, la forma de ver, entender el mundo, el universo, era muy fantasiosa. Ellos ignoraban la presencia de lo que hoy llamamos América. Ellos desconocían que existía un continente en el que hoy estamos y el que se llama América. Este continente no tenía nombre, no estaba nombrado como América. En 1400, en 1500, 1600 no tenía nombre. Bueno, ya en 1500, a partir de 1500 en adelante, ya le pusieron nombre, ¿ok? A partir de 1500 ya la identificaban como con un nombre diferente al que nuestros ancestros o nuestros antepasados, los verdaderos originarios nativos de aquí, no le llamaban América. Bueno, desconocían que existía este territorio y que existía también el otro continente de Oceanía. Es decir, que en su mapa mundi que ellos tenían, porque tenían un mapa mundi muy tosco, pero tenían un mapa mundi donde solamente estaba Europa, parte de Europa, Asia y África, pero no como la forma como hoy lo vemos en un mapa mundi. Bueno, en ese tiempo, el 1400 todavía estaba, era el declive de la época medieval, de la Edad Media. Por lo tanto, habían vivido bajo la influencia, Europa, bajo la influencia de la Iglesia Católica por más de 1000 años, casi 1200 años, en el que el cristianismo había imperado, la Iglesia Católica, mejor dicho, más que cristianismo, la Iglesia Católica les había impuesto muchas creencias falsas, erróneas a la humanidad y los había hecho sentir culpables, pecadores, que había un destino y que ese era su destino y tantas cosas, ¿no? Bueno, una de esos dogmas son verdades absolutas, incuestionables, que no hay lugar a duda, que no se pueden criticar según ciertas autoridades. Un dogma que la Iglesia Católica había hecho creerles a los ciudadanos de ese tiempo en Europa era que toda la verdad estaba en la Biblia. No había más verdad fuera de la Biblia y que los únicos que podían leer la Biblia eran los sacerdotes o los papas o el papa, perdón, o cualquier otro clerical. También creían que existían monstruos marinos en el mar y en algunos bosques. Creían también que la Tierra era plana, que más allá del horizonte del mar era un vacío y que en la Tierra era el centro del universo y que todos los planetas giraban alrededor de la Tierra. En ese tiempo también se descubrieron ciudades, llamaban a ciudades de oro, como Cibola, Quivira y El Dorado, ¿no? Estos están en el Asia, en los territorios de Asia, por un explorador llamado Marco Polo, que ahorita lo vamos a mencionar. Bueno, Marco Polo fue el primer europeo en realizar viajes de exploración por varias partes del mundo y en sus viajes llegó hasta lo que es la India. Le llamaban las Indias a todas las partes, las regiones de lo que hoy conocemos como Japón y China y Tailandia y todas esas partes, y la India eran las Indias.
Lo que hoy conocemos como Japón y China se llamaban Catay y Zipango. Así se les llamaba en ese tiempo, o así los creía llamar Marco Polo. Marco Polo encontró en todos sus viajes muchas ciudades que les llamaba ciudades de oro, porque pues encontró cosas que no había visto en Europa, por ejemplo, incienso, inciensos aromáticos, papel, pólvora, especias, tinta, las especias para la comida, ¿no? El condimento como la canela, el clavo, la seda, la tela de seda y las piedras preciosas, algunas piedras preciosas. Todos estos elementos los encontró en las Indias y los trajo, los compró y los llevó a comerciar a Europa. Y entonces, a partir de ahí, con eso empieza un flujo de comercio entre Europa y Asia. Los europeos comerciaban o vendían lana de borrego, cobre y estaño. Eso era lo que comerciaban para Asia, para las Indias, y de las Indias traían ellos papel, pólvora, tinta, especias, etcétera, etcétera. Pero había un problema muy importante en el viaje. En ese transcurso, en ese tiempo, habían muchos asaltantes, habían muchos problemas climatológicos, habían temporadas de nieve, habían temporadas de sequía, de extremo sol, por lo que viajar de Europa hacia Asia, por la primera ruta que ellos habían descubierto, se volvió complicado. Es decir, si nosotros pensamos, si logran ver la ilustración ahí, está donde dice Lisboa. Lisboa es Portugal. Al ladito de Portugal está España. Bueno, España y Portugal en ese tiempo esos dos reinos tenían una competencia. También Francia, pero la competencia estaba más entre esos dos territorios porque eran vecinos, no eran fronteras. Competir por tener mayor dominio político, militar, imperial, colonial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces estaban luchando. Y comerciaban, y para ir a las Indias, viajaban por todo el extremo de lo que es su territorio, ¿no? No sé si logran ver el puntero, pero yo voy a hacer. De Lisboa pasaban por la parte de arriba del mar Mediterráneo o cruzaban el mar Mediterráneo y llegaban a lo que es la parte de Asia Menor, lo que es la región de Arabia, Arabia Saudita, todo el desierto de Arabia Saudita, y bajaban todo ese extremo hasta llegar a India. Esa era por la parte del mismo Europa, entraban a las Indias. Pero después se volvió complicado ahí por los extremos fríos, por los bosques, por las heladas, por las lluvias, por los desiertos, etcétera, etcétera. Así que tuvieron que buscar otra ruta para comerciar sus productos y comprar productos o vender sus productos. A eso se le llamó la ruta de la seda o la ruta de las especies que tenían que buscar. El primero en descubrir otra ruta fue Portugal. Vemos ahí que hay una línea negra alrededor del continente africano. Esa es la ruta de la seda o la ruta de las especies que Portugal logró descubrirlo en 1490 y tantos, no sé si tengo el dato correcto, ahorita lo corrijo, pero Portugal fue el primero que lo consigue, y entonces Portugal le rodea se va todo hacia la parte sur de África, rodea todo el continente de África y llega a la India o a las Indias, lo que son todas esas lugares que le llamaban Catay, Macao, Zipango, Filipinas, etcétera, etcétera. Bueno, como Portugal había descubierto esa ruta, puso barcos o puso buques de guerra por si algún otro barco se atrevía a pasar que no fuera portugués ahí para derribarlo, porque esa ruta ya estaba protegida, esa ruta era de Portugal. Nadie más podía pasar por allí porque Portugal había descubierto esa ruta para llegar a las Indias. Así que España no tenía ruta. Por pasar por donde siempre pasaban en un principio, pues era muy extremoso, era muy peligroso. Además, ya estaba el imperio, se sabía que ya estaba el imperio otomano tomando fuerzas para, como un imperio de salvaje, pues, o un imperio que conquistaba pueblo, entonces no querían enfrentarse a ningún otro imperio ni a tener otras vicisitudes, por eso pues, necesitaban otra ruta. Y ellos sabían que si se iban hacia el norte era encontrar hielo, era encontrar el polo norte, entonces era difícil navegar o caminar por el polo norte. Así que por el norte no podían, por el sur tampoco porque ya estaba Portugal. Por el este no podían por los desiertos, por los climas extremadamente fríos, las heladas y por riesgo de asaltantes o de tribus bárbaras como los otomanos. Entonces, no les quedaba más que buscar otra opción.
Entonces, se ven obligados o motivados a realizar otros viajes de exploración para poder comerciar estos productos hacia las Indias, como era, también incluso el marfil, pero eso lo traían de las Indias, ¿no? Bueno, entonces el propósito de esto es que se vieron en la necesidad de expandir su situación mercantilista, o sea, que uno de los factores que se puede mencionar como que motivó a estos personajes para hacer exploraciones eran extender el mercantilismo, comerciar sus productos, extender el catolicismo, su religión católica, llevarla a nuevas tierras. Se valieron de las carabelas, que era una especie de combinación de barcos europeos con árabes, y se valieron de la brújula, que era un invento chino, el del astrolabio, que era un invento árabe, que les servía para ellos para medir, orientarse y saber navegar, ¿no? Y la cartografía también, que fueron otros elementos, o los mapas. Todos estos elementos fueron como los básicos o los fundamentales que motivaron a estas personas para realizar estos viajes de exploración. Así que llega un personaje, la teoría que la ciencia acepta es que Colón nació en Génova, Italia, y que de allá había llegado a España, a Portugal primeramente, y que en Portugal le había ofrecido su proyecto al rey Juan II de viajar por el continente, por el mundo, pero que lo financiara económicamente, porque pues este señor, supuestamente Colón, había leído ya un libro que se llamaba Imagen del Mundo, de Pedro de Aliaco, y consideraba que la Tierra era esférica y que por lo tanto, viajando en círculos, podía lograr conocer y explorar más territorios. Pero este rey de Portugal no le creyó, no quiso aceptar la oferta de Colón, no quiso financiarlo, porque ya tenían una ruta ellos, ya habían descubierto su ruta de la seda, así que le negó el apoyo. Según la ciencia o la historia comenta que Colón le lleva su proyecto, su idea al rey de España y a la reina católica. Entonces los reyes allá sí lo apoyan, le creen, y saben que como España quería otra ruta, lo financian, le dan dinero y le dan los barcos, le dan la gente para hacer todas sus rutas de exploración. Así que contó con el apoyo de los reyes para hacer sus viajes. Por lo tanto, Colón ya no viaja ni al norte, porque hay polo norte, hay hielo, ni viaja hacia el sur, porque está Portugal custodiando esa ruta, ni viaja hacia el este por esos extremos fríos o por el barbarismo, sino que viaja hacia el oeste, hacia el occidente. Y al viajar hacia Occidente, vemos nosotros aquí está la frontera, es lo que es la parte de arriba, donde está Cádiz y España, y Portugal, pues están pegados, son frontera, habíamos dicho. Entonces, él sale en su primera ruta, la primera línea amarilla que vemos es el primer viaje de 1492 a 1493. Esa es la ruta que siguió, y al llegar a la primera isla, que es de Guanahani, lo que se llamó San Salvador, él creyó ya haber llegado a las Indias, a Japón, a Sitaya, a Zipango, como le llamaban anteriormente, porque se fue en ese trayecto, y al ver el globo terráqueo pudiera ser que sí es cierto, ¿no? Si pensando, ¿no? Si este continente que hoy conocemos como América no hubiese existido, Cristóbal Colón le hubiera seguido derecho, 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 y hubiera llegado a Japón y a China y a las Indias. O sea, sí tenía razón, su idea correcta era llegar ahí esa ruta, y podía llegar, pero el problema es que él no sabía que había otro continente que se le estaba atravesando en el camino, y como no sabía que era otro continente, creyó que había llegado a las Indias, y al ver a los nativos les llamó indios, porque creyó que había llegado a las Indias allá en Japón y China. Por eso se nos llama India. Luego realizó otros viajes, en 1493, en 1498, en 1502, realizó 4 viajes de exploración, explorando todas las islas. Llegó a parte de Venezuela, Panamá, no llegó casi cerca de México, casi nunca pudo, no podemos decir que llegó a México a explorar la zona que hoy es Yucatán y México. Se quedó un poco lejos de esa parte, ¿no? Pero esos fueron sus viajes de exploración de Colón. Ahora, ¿qué consecuencias trajo esta llegada de Colón a lo que hoy conocemos como América, o a las rutas de las Indias, a las Indias, como él le llama?
Bueno, el encuentro entre estos dos mundos de Europa y de lo que eran nuestros ancestros fue fatal, fue tremendo, cambia mucho lo que es parte de la historia, cambia mucho las civilizaciones, los proyectos de vida, porque imponen una cultura, imponen una forma de organización política, imponen creencias religiosas diferentes, en fin, y destruyen muchas cosas que habían aquí. Entonces, aquí vemos que los portugueses habían conseguido la ruta de la seda en 1497 y en 1498, por lo tanto, era una ruta que no la iban a ceder a España. Bueno, entonces, las consecuencias que trajo para los nativos de aquí fue fatal. Para los europeos, naturalmente que fue buena, porque saquearon todos los recursos naturales que los llevaron a su país, ¿no? ¿Qué consecuencias pudo haber traído ya a nivel más general, no? Bueno, me refiero a las consecuencias ya de que vinieron y quedaron aquí durante los 4 viajes de exploración que hizo Cristóbal Colón. Quedó gente viviendo aquí en las Antillas, lo que hoy conocemos como Cuba, Puerto Rico, Haití, República Dominicana. En esas islas se quedaron poblando los españoles. Hay quienes dicen que Colón y los españoles que llegaron aquí, esa es otra teoría, no eran de España, sino eran árabes, porque los árabes estaban viviendo en España, que los habían conquistado los españoles durante 800 años y la reina católica y el rey emitieron un edicto de que si no se salían los árabes de allí los iban a matar porque ya habían hecho una masacre, un genocidio. Así que les dijeron, tienen para salir y efectivamente si ustedes buscan en internet de ese genocidio, esa matanza que ordenaron los reyes católicos en España, es en 1400, hubo una en 1300, la otra es en 1490 y tantos, dieron ese comunicado y por eso salieron esas embarcaciones, por eso muchas teorías, bueno, algunas teorías apuntan a que esos que viajaron de España y vinieron aquí a América no eran Colón, como de España, como nos ha contado la historia, ni tenían ese proyecto de llegar a las Indias, sino que eran personas que los salieron huyendo de Francia, de España, con tal de no morir a manos del rey y la reina católica en España. Esa es la otra versión, ya queda a criterio de cada una de las personas o los lectores a quién creerle o a quién no creerle. Bueno, pero lo que comentan la historia, lo que lo aprueban en los libros de texto, pues es la versión oficial de Colón, que era de España. A mí no me queda claro esto, me oriento más por la otra opción, ¿no? Que era descendencia árabe, porque tenía mucha preparación este señor. Bueno, durante esos primeros años del siglo XVI, en 1500, las islas del continente americano a las que habían llegado los supuestamente españoles con Colón, esas islas estaban totalmente despobladas porque en las expediciones de Colón, porque Colón ya los había, la gente que quedó aquí los habían explotado cruelmente. Lo que estamos hablando, Cuba, Puerto Rico, Jamaica, Haití, todas esas islas, había gente, pero cuando llegaron los españoles los tomaron como esclavos, los pusieron a trabajar, los latigaban, los maltrataban y muchos de ellos empezaron a morir, otros empezaron a huir porque los trataron como esclavos, ¿no? Entonces, como ya empezaron a ver que ya no habían esclavos porque se estaban muriendo, entonces los que estaban aquí en esas islas empezaron a hacer viajes de exploración alrededor de esas islas y empezaron a circunnavegar para buscar más gente, más indios, como ellos le llamaban, para usarlos como esclavos, para que trabajaran sus propiedades. Estas embarcaciones iban a islas cercanas para capturar indios, para venderlos como esclavos. Y en una de esas expediciones fue que llegaron casi rápidamente a México, en la costa de Yucatán, y ahí fue donde llegaron algunos de ellos. Que de ahí se sabe y se cuenta que una de esas embarcaciones naufragó y 2 personajes quedaron vivos, y de esos 2 personajes los recogieron allí en Yucatán, los mayas, según dice cuenta que los mayas los agarraron como esclavos, los hicieron esclavos a estos 2 españoles, uno de ellos se llama, si no mal recuerdo, Jerónimo de Aguilar. Bueno, se supone que esos personajes quedaron ahí y uno de ellos aprendió muy bien el náhuatl, el lenguaje que hablaban ahí, o el maya, y se casó con una maya, por lo tanto fue el primer mestizaje que hubo, fue la primera mezcla, es lo que cuenta la versión del libro de texto de Historia de México, y que ahí fue donde esta persona logra su libertad, se convierte en un maya,
y queda ahí viviendo con ellos como un nativo, como un maya. Del otro personaje no se cuenta más, pero esa es una versión, ¿no? Ahorita les digo por qué queda ese personaje ahí vivo. Y luego se hicieron más expediciones porque ya no habían gente para trabajar en las islas que ellos habían conquistado, que se habían apropiado, que les habían quitado. Entonces, eso hizo que se hicieran 3 exploraciones. La primera exploración en Mesoamérica, ¿no? La primera expedición constó de 3 navíos, ¿no? Y se dice que partió de Cuba el 8 de febrero de 1517. Primera ruta de exploración a México de 1527, sale desde aquí la parte de abajo de Santiago de Cuba, desde la parte del norte, hacia la parte de dar la vuelta a todo lo que es la parte de Cuba, hasta llegar a Yucatán, bajan a Champotón, lo que era parte de Campeche, y de ahí tuvieron un enfrentamiento con los mayas, y salieron casi prácticamente lastimados o heridos, tanto así que el personaje Francisco Hernández de Córdoba, que era el encargado de esa expedición, salió casi moribundo y se regresaron a Cuba, llegaron a la parte de lo que hoy conocemos como la Habana, ¿no? Ahí se quedaron, porque ahí estaba el gobernador Diego de Velázquez, había un gobernador de la Cuba, él había mandado esas expediciones, entonces la primera salió en 1517. Entonces vemos que ahí lo único que alcanzaron a explorar es la parte de la costa de Yucatán y Campeche. ¿Cuál era el objetivo? Llegar y capturar mayas o los indios, como ellos estaban ahí, agarrarlos, tomarlos como rehenes, como esclavos y llevarlos y venderlos. O sea, no llegaron en plan de visita, de conocer, de turistas, ¿no? Llegaron a recoger o a levantar gente que vivía allí. Por eso hubo enfrentamientos. De hecho, hay un cabo ahí que se llama Cabo Catoche, se llama Catoch, porque los mayas supuestamente le dijeron Catach, que eran así como bienvenidos, ¿no? Pero los españoles pues los quisieron tomar así a la fuerza. Me imagino yo que raptando a niños, niñas, hombres, y pues la gente se defendió, tanto tal que se hizo una masacre allí. Y los españoles cuentan que dicen que a ellos los trataron muy mal, no los recibieron con golpes, pues naturalmente porque ellos iban buscando esclavos, por eso se enfrentaron, por eso hubo ese enfrentamiento. La otra expedición, la segunda expedición fue al siguiente año, entonces don Diego de Velázquez no se quedó conforme, dijo, pues no, no me trajeron esclavos y vienen moribundos, así que vamos a organizar otra expedición. Al año siguiente se organiza otra expedición, la segunda expedición, y esta se la encargó a Juan de Grijalva. Esta expedición igual volvió a salir desde allá de Santiago de Cuba, desde la parte norte, y recorrió parte de lo que se había recorrido en la primera exploración, lo que es parte de las Islas Mujeres, y le llamaron Islas Mujeres porque ahí encontraron unas estatuas en forma de mujeres, ¿no? Y por eso se le llamó Islas Mujeres. Ese nombre lo pusieron los españoles. Rodearon Yucatán, bajaron a Campeche, bajaron a Tabasco, que en ese tiempo no se llamaba Yucatán, ni Campeche, ni Tabasco. Llegaron a lo que hoy conocemos como Veracruz, subieron casi llegaron hasta Tamaulipas, hasta el río Pánuco, y desde allí volvieron a regresar por todo lo que es el Golfo de México hasta volver a llegar a Carena. Carena, lo que hoy conocemos como La Habana, Cuba. Esta fue la segunda expedición, fue en 1518, y la idea también era de esa expedición ir a buscar gente, indios, como ellos le llamaban, y capturarlos y llevarlos para Cuba, para Haití, Puerto Rico y todas esas islas, las Antillas, y venderlos como esclavos. O sea, no era un viaje de exploración y de turismo, no, era salvajismo, era violencia lo que llevaban en la mente estos personajes. La tercera expedición, como no se logró todo el propósito de llevar tanta gente a Cuba o ya a todas esas islas, a las Antillas para trabajar, don Diego de Velázquez, el gobernador de Cuba, volvió a organizar otra expedición y esta fue la tercera expedición. Y aquí hablamos ya de la invasión militar. Esta ocurrió en 1519. Se cuenta que en un principio don Diego Velázquez tenía intención de que mandara a otra persona y su yerno Hernán Cortés, dicen que estaba casada con la hija de este señor, de don Diego de Velázquez, tomó el mando y salió sin avisarle a don Diego de Velázquez y tomó varios navíos, 3 navíos por lo menos, salió con bastante gente y no siguió casi la misma ruta que habían seguido en un principio los demás exploradores, sino que por la parte del
oeste o del occidente salió viajando hasta llegar igual a Maya, perdón, a Yucatán, lo que hoy conocemos como Yucatán, y llegó hasta Veracruz. Y ahí en Veracruz él fundó una ciudad que se llama la Villa Rica de la Veracruz. Ahí se estableció, ahí se enteró de que había pues mucho dinero, mucho tesoro, mucho oro dentro de la ciudad, lo que es la Gran Tenochtitlán, o lo que hoy conocemos como México. Ese era el objetivo de él. Prácticamente no, ya Hernán Cortés, ya su objetivo no era ir a recolectar o a recoger o a agarrar gente indios para venderlos como esclavos, sino que su interés, su objetivo de Hernán Cortés era más bien ir por el oro, ir por el tesoro, porque él ya sabía, me imagino que estando en Cuba, él ya sabía que ahí en esas regiones había tesoro y por lo tanto él toma esa decisión de agarrar los navíos e irse. Así que se adentra hacia hacia la ciudad de Tenochtitlán, hacia el pueblo mexica para eso, ¿no? Pero cuando llega a Yucatán, él se encuentra con un personaje, con dos personajes claves. Hernán Cortés, cuando llega, esto fue en 1519, cuando Hernán Cortés llega a Yucatán, se encuentra con Jerónimo de Aguilar, aquel que había salido en las primeras embarcaciones de Colón, cuando llegaron a explorar esas regiones, quien había quedado perdido, el que ya se había convertido en maya, que ya tenía familia. Entonces se cuenta que lo toma él, le dice, pues vámonos, yo ya llevo una expedición. Entonces Jerónimo de Aguilar se sube al barco de Hernán Cortés y ahí mismo se cuenta que les entregaron 20 mujeres por ahí por Yucatán y Campeche, 20 mujeres nativas, indígenas, indias, y dentro de ellas iba la Malinche. Hay quienes dicen que nada más se las entregaron. Hay otros quienes sostienen que hubo una batalla y que para apaciguar la batalla los mayas le entregaron como obsequio 20 doncellas, 20 vírgenes, señoritas, y dentro de esas 20 iba la Malinche. Pero hay quienes dicen que también las raptaron a esas 20. Son varias teorías, ¿no? No se sabe cuál de la ciencia cierta, cuál de ellas sea más cierta. El punto es que a esas señoritas, a esas 20, las violaron una y otra vez. Esa fue una masacre que hicieron con ellos y se llevan a la Malinche, porque la Malinche era una mujer muy letrada, muy preparada, muy de mucho saber. Ella sabía náhuatl y ella sabía también el español, o mejor dicho, el castellano que había aprendido con la llegada de Jerónimo de Aguilar. Entonces, le sirvió como una traductora a Hernán Cortés. Se llevó a esos dos personajes, a la Malinche y a Jerónimo de Aguilar. Así fue como entraron y se adentraron en todo lo que es el contexto de la ciudad de la Gran Tenochtitlán. No voy a mencionarle todas las etapas de la guerra, de la invasión, porque es muchísimo. Solamente puedo decirles que lo que hizo Cortés con estos dos personajes y sus navíos se adentraron y al llegar a Zempoala hicieron una matazón, mataron a los de Zempoala y ya para no matar a todos ellos les dijeron únanse a nosotros, se unieron a los españoles y luego se fueron con los tlaxcaltecas. Ya con la gente que llevaban de apoyo trataron de vencer a los tlaxcaltecas y los apalabró, o sea, diplomáticamente les dijo únanse a mí y vamos a derrotar a los mexicas, porque muchos de esos pueblos estaban tributados o pagaban tributo o impuestos a los mexicas, así que entonces Cortés lo que vio es buscar una alianza, así que buscó alianza de los tlaxcaltecas, de los de Zempoala y también de los de Cholula. En Cholula, Puebla también hizo una matazón y así que se llevó gente. Entonces los españoles prácticamente eran como 400, hay quienes dicen que eran 800 con caballos y armas, pero lo que se hizo gran multitud fue la alianza de los pueblos. Así que con la alianza de los pueblos fueron a derrotar a los mexicas. Pero, ¿qué fue lo que les dio la batalla a los españoles? Bueno, uno, la alianza de los pueblos autóctonos, ¿sí? Los tlaxcaltecas de Zepuala y los de eh, Cholula, Puebla. Esos deberían ser los malinches, esos deberían ser los malinchistas, los traidores a la patria, porque se unieron a los españoles. No tanto la Malinche, porque malinchismo es estar a favor de los extranjeros, ¿no? La Malinche solo cumplió con su deber de traducir y punto. Pero los que sí se unieron fueron estos tlaxcaltecas, choluleños y los de Zempoala. Entonces, eso fue un recurso. El otro recurso fue no tanto sus caballos ni las armas que llevaban, el otro recurso fue una enfermedad, porque resulta que después, ya que estaban adentro, eh,
Bueno, voy a contarles rápidamente cómo fue el encuentro. El encuentro es que, antes de contarle lo que yo tenía pensado, el encuentro es que Hernán Cortés, cuando se ve con Moctezuma o Moctezuma por primera vez, eh, había rechazo de Moctezuma, mandaban ofrendas de regalos antes de que llegaran, que se retiraran, pero Cortés al recibir los regalos más se adentró y quiso una entrevista con él, y en la entrevista el señor Moctezuma le dice: bienvenido, esta es tu casa. Entonces, al traducirlo del náhuatl al castellano, Cortés entendió que bienvenido, te cedo mi trono, mi casa, mi reino, te lo tomas. Entonces, ahí es donde Cortés lo toma como rehén, como prisionero, encarcela a Moctezuma y a otros sacerdotes, y en fin, el pueblo se queda sin monarca. No era emperador, se queda sin señorío le llamaban ellos, se queda sin señor. Entonces, según él, ya iba a hacer todo su robo, ¿no? Su saqueo. Pero don Diego de Velázquez manda un barco desde Cuba con orden: vayan por Cortés y toda la gente que salieron sin mi permiso y tráiganmelos, vivos o muertos, pero tráiganmelos. Pero para eso Cortés ya sabía, se enteró que iban a venir una orden de allá de Cuba, así que fue con sus soldados, se fueron a Veracruz, regresaron a Veracruz y destruyeron los barcos y esperaron el barco que venía, y cuando llegaron se enfrentaron ante sus compatriotas, pero los lograron vencer, y a los que quedaron vivos le dijeron: únanse, y se unieron y se fueron otra vez de regreso hasta Tenochtitlán. Ya otra gente de Tenochtitlán, pero mientras eso, cuando Cortés se fue, dejó a cargo a un personaje que se llama, uh, se me escapó el nombre, de un personaje que dijo: tú te quedas a cargo, yo voy a Veracruz. Y este señor, da la casualidad que al quedarse a cargo, hubo una fiesta ceremonial, y salieron los mexicas a bailar con tambores y todo eso. Pensó que estaban preparándose para una guerra, así que ordenó una matanza, eso se le llama la matanza del Templo Mayor, y ahí empezó la masacre y empezó la guerra. Entonces los mexicas empezaron a pelear y a pelear. Ya cuando Cortés regresó, se enteró de todo eso y dijeron: no, pues vámonos, empezamos a huir, y empezaron a huir, pero no pudieron huir así tan fácilmente. Ahí fue donde ya se extendió la masacre y fue la matanza. Y en uno de esos que venía de allá de Cuba a aprender a Cortés, pero que quedó vivo, no recuerdo tampoco el nombre, se me escapa su nombre, venía infectado, traía una enfermedad que se llama viruela. Entonces, al llegar ahí mero a México, ahí con los mexicanos, ciudad de Tenochtitlán, ahí enfermó más, le empezaron a salir más ronchas y murió, de tal manera que se contagió, y algunos mexicanos lo tocaron, se empezaron a contagiar y empezaron a llevar la enfermedad a su casa, y así se empezaron y como no tenían antídoto para esa enfermedad porque no la conocían, era una enfermedad europea, bueno, pues empezaron a morir mexicanos después, 100, 200, 300, 1000, 2000, 15,000, 20,000, empezaron a morir y a morir y a morir los mexicanos. Entonces, esa fue una de las victorias que tuvo los españoles: la alianza de los pueblos mexicanos, los pueblos autóctonos, y la viruela, la mortandad que ocasionó más de miles y miles de muertes sin necesidad de utilizar cañones. Aunque sí hubo enfrentamientos, sí hubo batalla, pero fue una batalla cruel y salvaje sobre los mexicas, que arrasaron casi con todo, derrumbaron todo. Esa fue la invasión militar, en pocas palabras, ¿no? Y la invasión o la conquista espiritual es que vienen y le derrumban sus pirámides, sus templos. Una vez que los habían conquistado militarmente, les derrumban todas sus pirámides físicas, y ahora sus dioses, jaguar, colibrí, serpiente, todo lo derrumba. Lo que faltaba derrumbarles era aquí la ideología que tenían aquí de sus dioses. Esto fue lo más difícil. No podían quitárselo de la mente. ¿Cómo lo hicieron? Mandaron a traer en 1523, desde 1523 hasta 1558, 50 y tantos, más de 30 años, mandaron a traer órdenes franciscanas, órdenes dominicanas y religiosas de allá de España, que vinieran a cristianizarlos y a evangelizarlos. Y empezó la evangelización desde allá, desde las Antillas, todo lo que es Panamá, Costa Rica, México, hasta llegar a Canadá, parte de Canadá. Todo eso fue la evangelización que hicieron, que llevó años. Por eso nos metieron el cristianismo, el catolicismo. Quitaron las pirámides y en su lugar pusieron una cruz y una iglesia, y les dijeron: este es Cristo, este es Dios al quien deben adorar, porque todo lo que ustedes tienen es demoníaco, ¿no? Y algunos dicen que ellos fueron los que quemaron los registros de la sabiduría sapiencial que había aquí. Hay otros que dicen que fueron los mismos mexicas quienes lo quemaron, porque no era de ellos, sino eran de los toltecas. Y en fin, hay muchas versiones, ¿no? Pero el punto es que les quitan sus tradiciones espirituales y les empiezan a imponer
otro Dios. Y como no empezaban a creer en Dios, en Cristo y en la Virgen María, los empezaron a torturar, a latigar, o aplicaron el método que aplicaban allá, que era la Santa Inquisición, que de santa no tenía nada, que la Inquisición es la tortura del potro. El potro es el estiramiento de las extremidades, de manos y pies, arrancarlos, que quedara el puro tronco del cuerpo vivo, sangrando, desangrando, y que juraran lealtad al Papa, al catolicismo, a Cristo, a la Virgen María y a Dios como sus dioses. Esa era la forma como utilizaron tratar de derribar esta creencia que tenían aquí. Y poco a poco los fueron latigando, los fueron matando, también con el empalamiento, o el empalamiento que es la pera, ¿no? Que les metían una estaca en el recto, o a las mujeres en la vagina, de tal manera que saliera la estaca en la cabeza, o de arriba hacia abajo, formas para lograr evangelizarlos o cristianizarlos. Y luego así, poco a poco, fue llegándose a la evangelización. También hicieron su trabajo los españoles, que la mayoría de los americanos, que hoy somos latinoamericanos o los americanos, son católicos. También hicieron su trabajo de tortura, que así lo hicieron, ¿no? Esa fue la masacre, en pocas palabras, resumido el tiempo que les estoy invirtiendo para contarles esto, porque hay muchas fases, muchas etapas, ¿no? Pero prácticamente es eso, ¿no? Violencia militar, invasión militar e invasión religiosa, quitarle sus dioses y las creencias a través de la tortura, a través de la Inquisición y a través del salvajismo. Fue como lograron imponer su cultura, su religión, su moneda económica, su forma de gobierno, y el otro tema va a ser vamos a ver la Nueva España, cómo se empieza el virreinato en la Nueva España. Bueno, hasta aquí terminamos nuestra sesión de lo que es la invasión, las rutas de exploraciones, y me voy a quedar un ratito más con ustedes. En un minuto más me voy a volver a conectar con ustedes para poder hacer comentarios y preguntas, porque ya se me va a cerrar esta sesión. Así que los invito para que se conecten a una nueva sesión. Nos desconectamos y salimos, ¿sale?